Bueno, como sabes, no es que haya un condicionante expreso en las ayudas que van a venir a reformas, pero sí es verdad que Bruselas lleva años ya diciéndole a España una lista de reformas imprescindibles que considera tanto en pensiones como política fiscal, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas reformas estructurales imprescindibles para que los fondos que van a venir se lleven a cabo, se inviertan de manera adecuada? Mira, hay tres reformas. Primero, el problema no es hacerlas, sino revertir las que se han hecho. Hace 10 años teníamos una crisis. Gobernaba el Partido Popular, Mariano Rajoy, y hizo una reforma muy importante, el de la reforma laboral y la reforma de las pensiones, que es gastar menos para sanear nuestro sistema y nuestras cuentas públicas. Claro, si ahora lo que dicen es que la quieren desmontar, pues Bruselas lo va a ver fatal, porque es como a un muerto que le entierran boca abajo, y no es un muerto. Cuando se despierta, cada vez que cava se va hundiendo más. Entonces esas reformas es la laboral, porque las tasas de desempleo son muy altas, sobre todo entre los jóvenes. Hay unas barreras de entrada muy altas. Si tú exiges a un empresario que les pague un salario mínimo excesivamente alto, luego va a ser muy difícil despedirle, o le tienes que dar todos los derechos que se han ido acumulando a lo largo de 50 años a quien entra o no entra. Claro, la gente le cuesta mucho contratar. Eso hay que flexibilizarle y hay que permitir que entren, aunque los derechos que tenemos la gente que ya mayor se rebajen un poco. Las pensiones. Te doy una noticia. En las próximas semanas saldrá el déficit de nuestro sistema de pensiones contributivas. Un déficit, espero, de 32.000 millones. Dice, claro, si el dinero que nos da Bruselas es para pagar más a los pensionistas, No hay nada, no queda nada. Porque no es para eso, o sea, es para reconstruir el país, es para crear una oportunidad a los jóvenes, no para subir. Yo tengo la pensión ya en marcha y a mí entiendo que ahora mismo mi pensión no puede mejorar a base de los fondos de Bruselas, que no es para eso, es para reconstruir el país. Por tanto, claro, el ministro de la Cosa, el señor Escrivá, ha desmontado la reforma que se aprobó en el 2013 precisamente para garantizar el sistema. Y ahora, claro, no es capaz de montar un sistema que convenza a Bruselas, porque se trata de gastar menos, no de gastar más. Entonces los sindicatos y bueno, la gente no lo admite. Dice, bueno, pues ese es el segundo. Y la tercera reforma, clarísimo, es nosotros ya hemos acumulado un déficit, una deuda de cerca del 120% del Producto Interior Bruto. Pues estamos hablando de 1.250.000 millones. Claro, ese dinero hay que devolverle. Ese dinero, esa idea de esto a fondo perdido, que nos hagan una quita, que no, es que te cargas el sistema económico europeo, o sea, no va a haber quitas. Entonces habrá que pagarlo, y eso hay que pagarlo por las dos vías que se conocen. Más impuestos. Cuando esto haya pasado, yo calculo que en el 2023 ya habrá que empezar a pagar
el exceso de gasto que nos ha producido el tsunami y un recorte de los gastos. O sea, nos tenemos que apretar el cinturón y pagar más impuestos. Yo sé que eso, el político que lo diga, Jesús, pierde las elecciones, pero ni tú ni yo somos políticos. Evidente. Bien, una última cuestión, Mariano, porque bueno, pues tú lo citabas el día, y tú dices que lloraste, pues coincido, yo también, me emocioné muchísimo, cuando el presidente Felipe González firmó el acta de adhesión a las entonces Comunidades Europeas, ¿no? Tú has vivido a todos los presidentes españoles en sus periodos, entre comillas, con distintos nombres, como decimos, ahora Unión Europea, de su aportación al proyecto europeo. De cada uno de ellos, ¿qué es lo que destacarías? Bueno, Felipe González modernizó España y nos permitió entrar en Europa. O sea, él nos dio el pase gracias al apoyo de Alemania, Willy Brandt y los democristianos. O sea, el Kohl, y ahí está. O sea, realmente es el gran hacedor, ¿no? José María Aznar hizo una operación muy complicada que yo realmente no sabía cómo iba a salir, que era terminar con la peseta y asumir el euro, que no es poca cosa, Jesús, acuérdate, y salió genial. Cuando había que cumplir los requisitos de Maastricht, yo pensaba que eso sería un milagro, y lo consiguió. España entró. Luego vino Zapatero. Hombre, Zapatero fue una mala gestión económica, le cae la gran crisis que Europa nos tiene que ayudar rescatando nuestro sistema financiero, pero Zapatero hace en el terreno de los derechos civiles, que es muy importante, no es todo economía. Entonces, oiga, España fue yo creo que el primer país que reconoce el matrimonio gay, que da un reconocimiento de gente distinta, de gente que tenía todos sus derechos y no se les reconocía. Desde entonces, yo creo que eso fue una aportación muy importantísima. Eso se fue normalizando. Y otro presidente, se nos ha olvidado, Calvo Sotelo, que era antes a Felipe González, pues estuvo solamente 2 años, no llegó ni a 2 años, pero metió a España en la OTAN. Y eso era fundamental. Uno no puede pertenecer a un mercado y olvidarse del sistema defensivo o de seguridad de ese mercado. Aunque legalmente no está ligado, realmente una cosa iba con la otra. Y eso lo hizo Calvo Sotelo después de un golpe de Estado y lo hizo bien. Luego vino Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, su aportación es sacar a España de la crisis financiera. Era muy difícil. No veíamos cómo íbamos a salir al final del capitalismo, ¿te acuerdas? Bueno, fueron 5 años muy duros, con muchas reformas de verdad, y salimos. Luego vino Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está ahora gobernando. Aún veremos que lo que hace la situación la ha cogido en plena pandemia, y hay que reconocerle que Jesús no ha sido un año nada fácil para un presidente del gobierno. Y Pedro Sánchez
lo ha gestionado. Lo ha gestionado siendo España, por su dependencia del turismo y del sector servicios, el país más castigado de Europa y del mundo, ¿no? Y bueno, hoy por hoy España piensa que este verano podemos recibir a nuestros amigos europeos y que en el 2023 esto de la pandemia, de la crisis económica, puede ser un mal sueño. Si lo superamos, Jesús, será en buena medida gracias a Europa. Muchísimas gracias, Mariano. Como te he dicho, ha sido un lujo. Te abrazo muy fuerte pantalla a pantalla, porque no podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Y será, como te he dicho, un honor entregarte el premio en Bruselas en cuanto se pueda, en cuanto la pandemia, esta maldita pandemia, nos lo permita. Muchas gracias. Pero no se da para mí, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien.